diálogo interreligioso, ¿qué religiones había? Porque tú estabas representando una parte de la religión judía. No sé si había más gente de del mundo judío alrededor de esto. Seguramente había católicos, cristianos, no sé, eso, musulmanes. ¿Qué Había, había? ¿Qué gente había en un diálogo sí, interreligioso? no, desde la perspectiva de la presencia religiosa, había católicos, había eh, rabinos y había eh, musulmanes, no había imanes, que es la presencia sacerdotal, digamos, pero había gente que practicaba la religión. Nosotros tuvimos también encuentros, éramos 5 rabinos que estábamos presentes, de Argentina, de Chile, de Brasil, de México y de Panamá. Oye, pues muy interesante también a platicar con cada uno de estos rabinos de cada uno de Sí, estos lugares. Digo, aparte de platicar con las otras culturas, este, ¿por qué solo estas religiones se tocó? Porque hay muchas otras más religiones y cuando hablas de un diálogo interreligioso podrías haber metido hasta gente no religiosa, hasta gente que dice no existe la religión, que sería interesante ver ese punto de vista. ¿Tienes idea por qué se escogió a cada uno? ¿Por qué estas religiones dentro de esto? no, porque el grupo original, como te dije al inicio de la Sí, grabación, sí, era un grupo de diálogo judeo, en Argentina. católico, musulmán. Sí. Entonces se mantuvo esto como el primer paso en formar esto a nivel latinoamericano. Por eso no había otras manifestaciones religiosas. Se tiene planeado integrar otras a No es un eso, tema o que es, se habló en este momento. No es un pero, tema que se habló. y de los mundo judío que fue, Del mundo ¿qué judío opinaron? ¿Qué había. opinas? ¿Qué viste? Pues seguramente tuviste la oportunidad de sentarte en alguna mesa con ellos en algún momento, de dialogar, de Fíjate desearse alguna que cosa. no había, en realidad tampoco te crees que había tanto tiempo, porque el encuentro fue 2 días y el primer día, desde las 8 de la mañana hasta las casi 8 de la noche, fue el encuentro principal. Entonces, cuando salimos ¿Qué de decían? ahí, Platicaba, cada uno exponía. había unos temas que se habían presentado y eh, los juristas expresaban los puntos de vista a partir de lo que está pasando en su país y nosotros hacíamos un análisis religioso de valores que hacen al texto que el Papa había escrito y cómo se manifestaban desde la perspectiva de cada una de las religiones. Y el segundo día, El segundo día hubo un espacio de evaluación de, de puntos de acuerdo, digamos, perdón, de puntos de acuerdo y luego 2 horas, poco más de 2 horas que estuvimos con su santidad. tú tuviste mucha oportunidad, tú has tenido mucha oportunidad de tener diálogos interreligiosos en México. Yo te he visto en muchos eventos, hasta en Veracruz, en una catedral, en México, estar en otros lados. Cuando vino el Papa estuviste por ahí, en muchas de esas cosas. ¿Qué diferencia notaste entre un diálogo interreligioso de esta magnitud, de este sentido, ahí, y los que puedes tener acá, digamos, más en petito, más en esto? ¿Servirán? ¿Pasarás lo de uno al otro, del otro, de grande? ¿Qué diferencia notas con esos diálogos interreligiosos? Y para ti, ¿cuál es la importancia? Porque no es nada algo nuevo para ti. O sea, el haber ido ahorita al Vaticano no es, oh, me abrieron los ojos, hay que tener diálogo interreligioso. Tú ya lo tienes. No, ¿Cuál es la importancia de este diálogo interreligioso? Porque para muchos dicen, es que no te puedes sentar a lo mejor con el católico, con el cristiano o con el musulmán. Hoy en día existe en el mundo, desafortunadamente, porque no se puede tachar a todos los musulmanes, de un musulmanofobia, por decirlo de alguna manera. O sea, eso se tiene. ¿Qué se puede hacer? Porque tampoco es bueno todo eso. mira, yo siempre opino que no es algo, para mí no es algo nuevo. Sé que he sido criticado por algunos espacios de la comunidad en relación a esto, pero yo pienso que eh, cuando tú te presentas como judío, y eso es algo que he aprendido, cuando tú te presentas como judío, te vas a encontrar con muchísima más gente de lo que te imaginas, pero muchísima más gente que tiene un amor al ser judío, al judaísmo, porque entienden que, especialmente los grupos cristianos, que entienden
que hay una raíz común. Y cuando tú te presentas en esa forma de diálogo, eh, hay un acercamiento inmediato y hay un respeto inmediato y hay un cariño inmediato. Y especialmente creo que lo más importante es que cuando lo haces desaparecen los fantasmas que la ignorancia va creando, de un lado y del otro. Si pocos de nosotros conocemos qué sucede en las otras religiones o sabemos cómo son realmente, y a mí me ha tocado mucho estando con Diario Judío, que de repente platicas y dices, es que yo no sabía que esto sucedía con los evangelistas, con los católicos, con los musulmanes, y platicas y tienes una visión muy cerrada en lo que te van inyectando de una u otra manera. ¿Alguna vez en todos estos diálogos que has tenido con gente se han volteado y te han dicho, oye, es que los judíos son, No, jamás. o creía yo que los judíos eran, y ahora creo? Digo, eso seguramente. Mira, lo que ha habido es, por ejemplo, preguntas por desconocimiento, pero una vez que estableces esas preguntas y también tú haces las preguntas, entonces como van desapareciendo los fantasmas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas escuchando la verdad y vas su verdad y él va a escuchar tu verdad y eso hace con que las personas se vayan acercando, que era lo que hablábamos antes. Claro. En la Tú tienes, es más, tú tienes una plática que has dado en muchas universidades, vas a dar próximamente en la Náhuac, de casi, Mañana. exacto, que es todo lo que quieres saber del judaísmo, casi, y has tenido que preguntar, o mitos y realidades, en cierta manera, del judaísmo. ¿Cuál ha sido el mito o la que más te ha costado trabajo en un momento dado que la gente se voltea y te dice, oiga, es que los judíos, es que Israel, ¿cuál es ese mito, esa que la gente tiene más arraigado, que te preguntan más o que sientes tú que hay que enfocar más cuando estás hablando con la gente no judía? A nosotros nos ve mucha gente no judío. Exprésales, ¿qué les dices? Ha habido un cambio, pero una de las preguntas clásicas es ¿por qué nosotros no consideramos a Jesús el Mesías? Claro. Esa es una de las preguntas clásicas que se hacen. También una pregunta es ¿por qué la comunidad judía se mantiene tan cerrada? Si no se casan con no judíos. Sin necesariamente el tema de casamiento, pero incluyéndolo, digamos, ¿no? ¿Qué les dices en esos dos casos, así rápidamente, qué les dices brevemente? Porque es algo que mucha gente seguramente siempre nos los han preguntado. ¿Y por qué esto no? ¿Por qué no creen en Jesús? Y dos, ¿por qué no se casan o por qué no se mantienen tan herméticos? ¿Qué les dices así brevemente para que la gente les sirva? Seguramente también en este encuentro interreligioso alguno que otro lo ha de haber preguntado. No, eso pero, no. pero eso no tanto es porque un es gente tema. otro. Pero aquí... Mira, yo lo que les respondo es, en primer lugar, que Jesús nació y vivió como un muy buen judío y que nosotros no vemos en él más que un ser humano que se expresó de determinada forma, que vivió siendo un ejemplo. Posteriormente sus discípulos son los que, a partir de una serie de interpretaciones religiosas e históricas, comienzan una faceta, digamos así, de desarrollar una nueva concepción teológica. Pero nosotros a Jesús lo vemos como un judío, un hombre que vivió de acuerdo a las prácticas judías y que tal vez tenía algunas ideas diferentes que posteriormente fueron interpretadas de otra manera, pero nada más. Y que en relación al segundo tema, siempre no solamente los judíos, que es parte del preconcepto, del prejuicio, pero todos los grupos minoritarios cuando están insertados en sociedades mayoritarias, donde ellos son una minoría, por eso son minoritarios, tienden a buscar formas de protección. Entonces no es una forma de proteger una herencia, una historia, una forma de vida, y eso es lo que nos tiende a estar así. Lo mismo pasa con los japoneses, lo mismo pasa con cualquier otro grupo que puedas encontrar
en una sociedad donde ese grupo sea una minoría. Y también porque es muy difícil en un momento, ya el matrimonio contrae, cuando hablamos del matrimonio, contrae muchas obligaciones, muchas complicaciones, muchas cosas, y todavía cargar esa parte de, bueno, ¿a qué creemos, qué no creemos, no les damos nada, sí les damos? Creo que también es una complejidad, siempre siendo judío con no judío, siendo japonés con francés, casi, todo eso, creo que también es un punto importante dentro de esa misma concepción, o estoy equivocado en el sentido de que hasta es una complejidad más en ese sentido. No, no, sin duda hay varias complejidades, pero la causa principal es crear como un mecanismo de defensa, de sobrevivencia de esa minoría en la sociedad en la cual está insertada. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Gracias, no, nada. Gracias, Marcelo. Muy interesante.